Estaba enamorada de mi hermanastro, Santiago, pero no me atrevía a expresarlo, así que le escribía mensajes anónimos, llamándolo marido de varias maneras. Mi hermanastro, Mateo, se enteró. Le supliqué, mientras no me lo digas, te dejaré hacer lo que quieras. Entonces empezó a besarme descaradamente por todos lados. Una vez cerrada la puerta, la cosa se volvió aún más intensa. Solo quería guardar un secreto, pero descubrí uno aún más grande. Hasta que un día, mi hermano, normalmente tan amable, irrumpió en mi habitación de hotel. Simplemente se sentó en el sofá, dándose una palmadita en el muslo sin expresión alguna. Dudé cuando me preguntó con frialdad, ¿qué pasa? ¿Ahora solo besas a Mateo y no a mí, tu hermano? Entonces, ¿por eso dejaste de escribirme? ¿Por qué llevas mi ropa? Justo cuando terminaba un partido, Mateo se quitó los auriculares, giró la cabeza y luego sus ojos se quedaron en blanco. Tuyos, dije, despreocupada. Oh, me acabo de rociar con Coca-Cola y acabo de comprar algo en el balcón para cambiarme. Solo estaba siendo amable y le ofrecí un plato de sandía helada. Dejé el plato y estaba a punto de irme cuando Mateo, de repente, me apartó con fuerza. Me pilló desprevenida y retrocedí 2 pasos, aterrizando en su regazo. Fue increíblemente grosero, ni siquiera me saludó, sino que me agarró la nuca y me besó. Apreté los dientes y lo aparté con cautela. ¿Qué intentas hacer ahora? Pasó a lamerme el cuello, deslizando la mano por debajo de mi ropa. Me sedujiste primero. ¿Quién, Mateo me pellizcó el pecho. Lo hizo a propósito, sabiendo que era mi punto más sensible. No pude evitar gemir suavemente, y él enseguida encontró la abertura, echando la cabeza hacia atrás y besándome de nuevo, su lengua presionando con fuerza mi boca. Estaba completamente mareada por su beso. Después de apartarme por fin, dije sin aliento, suéltame. Santiago me espera abajo para ver una película. Santiago por fin tuvo un fin de semana libre. Entonces puedes bajar. Mateo sonrió con suficiencia, su boca lo decía, pero sus manos no lo detuvieron. Ya se había movido entre mis piernas, dándole un suave toque. Déjame ser curiosa también. ¿Cómo terminaste así solo por venir a mi habitación? Qué molesto. Ese maldito Mateo, desde que empezó a tener sexo, ha sido como un osito de peluche. Y yo a esa edad, llena de pasión. Con solo unas pocas caricias suyas me prendía fuego. Vamos, me pellizcó el trasero. ¿O quizás te hice sentar tan cómodamente que no soportas irte? Joder, me está pidiendo que me vaya. Incluso me está tocando. Al ver su hermoso rostro, quedé momentáneamente poseída. Lo agarré del pelo y lo besé con fuerza. Deja de decir tonterías, acabemos con esto de una vez. Mateo me llevó a la cama. Con tanta prisa, apenas se bajó los pantalones. Me mordí el labio, atreviéndome a no emitir ningún sonido. Incapaz de soportar su impulsividad, la cama individual crujió bajo mí. Sé suave. No suave. Mateo no podía soltarme, y era difícil de soportar. Sus finos labios se apretaron con fuerza, gotas de sudor de las puntas de su pelo y la punta de su nariz cayeron sobre mi cara. Finalmente, no pudo soportarlo más, así que simplemente me levantó de la cama y me apretó contra la pared. El dobladillo de mi camiseta era largo, y Mateo, impaciente, lo recogió y lo mordió, mientras me subía la ropa. Mantenía la cabeza agachada. Un poco avergonzado, le levanté la barbilla con fuerza. ¿Qué? Mateo arqueó una ceja y, mientras hablaba, el dobladillo de su camiseta se cayó, cubriéndolo. ¿No quieres que te vea? ¿Eres tímido? Le pregunté, ¿puedes dejar de ser tan insistente, por favor? Se inclinó y me besó, murmurando, ¿no te gusta mi hermano? Y mira lo apasionado que estás por mí. Me molesté y lo aparté. ¿Puedes dejar de sacarlo a colación en un momento como este? Mateo resopló y me apartó la muñeca. Te crees bastante descarado, ¿verdad? Ni siquiera me molesté en prestarle atención. ¿Soy yo quien tenía que molestarlo con algo? Fue porque me pilló con algo sin querer. Claro, Santiago me sigue gustando. Es guapo, tiene buena personalidad, me trata bien y es genial en todos los sentidos. La única pega es que solo me trata como a un hermano menor. Como su hermano de sangre, Mateo, aparte de su buena apariencia, no se parece en nada a él. Mateo es un perro rabioso. Claro, lo admito, yo no era mucho mejor. Algunas cosas no las podía lograr solo, tenían que hacerse juntos.
Después, me quedé mirando fijamente al techo, y solo me di cuenta cuando Mateo se apartó. Rayos. ¿No lo trajiste? ¿No dijiste que bajaras corriendo a ver una película con Santiago? Te estaba ahorrando tiempo. Piérdete. Estaba impresionada. ¿Cómo iba a bajar si estaba hecha un desastre? Me ajusté los pantalones y volví al baño para lavarme rápidamente. Abrí la puerta y me encontré con Santiago, que estaba a punto de tocar. Santiago dudó al verme. Nico, ¿qué te pasa? ¿Por qué sudas tanto? Extendió la mano, como para tocarme la frente. Pero me sentí un poco avergonzada, sobre todo porque todavía olía a Mateo, así que rápidamente di un gran paso atrás. La mano de Santiago no encontró nada, y su expresión se congeló. Inventé una excusa, no, nada. Mateo solo insistió en que jugara con él, y me estaba molestando cuando perdí. Mateo se rió detrás de mí. Santiago miró hacia la habitación, luego me volvió a mirar y preguntó con suavidad, ¿todavía vas a ver la película? Sí. Estaba casi demasiado cansada para estar de pie. Más tiempo sería un desastre. No me importaba la razón de ducharme a plena luz del día. Voy a ducharme primero, espérame, dije, y volví corriendo a mi habitación. Solo después de terminar me di cuenta de que había estado tan ansiosa que ni siquiera pensé en cambiarme de ropa. Hice una bola con la ropa interior que ya había decidido tirar y salí del baño desnuda. No esperaba que Santiago me estuviera esperando en el escritorio de mi habitación. Estaba mirando su teléfono. La suave luz proyectaba un tenue borde dorado sobre su rostro impecablemente perfecto. El corazón me dio un vuelco. Mi primera reacción fue poner rápidamente las manos tras la espalda, ocultando los restos de mi ropa interior, incriminatoria. Santiago giró la cabeza de repente. La luz del sol brillaba sobre las cortinas de gasa blanca corridas, y la fuerte luz de fondo dificultó ver su expresión por un momento, pero solo pude sentir cómo sus ojos se oscurecían. Su mirada se movía lentamente de arriba a abajo. ¡Maldita sea! Estoy desnuda. 3. Me retiré rápidamente al baño. Cuando la mala suerte golpea, hasta el más mínimo detalle puede hacerte caer. El suelo del baño estaba húmedo y, presa del pánico, casi resbalé al retroceder, cayendo de bruces. Me dolió. Era tan doloroso que ni siquiera podía ponerme de pie. Al oír el ruido, Santiago corrió al baño. Al verme en el suelo, agarró una toalla y me la envolvió con naturalidad, luego se agachó y me levantó. Mido 1,73 metros y no soy precisamente delgada, pero me levantó sin esfuerzo. ¿Cómo puedes ser tan descuidado? Le rodeé el cuello con el brazo, tan cerca que podía sentir las vibraciones de su pecho mientras hablaba. A la altura de los ojos, podía ver su nuez, tan sexy. Aproveché para apoyarme en su hombro. ¿MMM? Santiago me miró. Parpadeé. ¿Tienes miedo de verme desnudo? Santiago sonrió levemente. Soy tu hermano, ¿ni siquiera puedes mirarme? Pensé, es porque eres mi hermano que temo que no puedas mirarme, pero dije, claro que soy un hombre adulto. ¿Cómo puedo dejar que alguien me vea desnudo? Más te vale. Santiago me acostó en la cama. Con gran habilidad, encontró ropa para mí en mi armario. Cuando intenté quitarme la toalla y ponérmelos, no dio señales de retirarse, simplemente se quedó de pie junto a la cama, observándome. Hermano, necesito vestirme. De acuerdo, adelante. Su tono era tranquilo y directo, y cualquier vacilación habría parecido pretenciosa. Bajo la mirada de Santiago, me obligué a mantener la calma y me puse rápidamente la camiseta. Cuando me puse la ropa interior y estaba a punto de ponerme los pantalones, me detuvo, espera. No entendía por qué, pero ya se había sentado y me había separado ligeramente las piernas, con movimientos algo forzados. Su palma, ligeramente fría, me rozaba los muslos repetidamente. ¿Estás enamorado?, preguntó. En un momento, mi corazón latía con fuerza con su tacto, y al siguiente, mi cuero cabelludo palpitaba. Eso era, una marca de beso de la succión de Mateo. No hoy, sino antes. Chupó demasiado fuerte, dejando una marca profunda que no se ha desvanecido hasta el día de hoy. No me atreví a hablar de inmediato cuando oí a Santiago preguntar de nuevo, ¿chico o chica? El corazón me dio un vuelco y pregunté con cautela, ¿y si digo, un chico? Santiago levantó las pestañas y me miró con ojos y voz profundos. ¿De verdad estás enamorado? No, repliqué instintivamente, pero al terminar, sentí que mi réplica era insuficiente, así que aparté la mirada. Bueno, no tenemos una relación.
Hermano, no me preguntes. Yo también tengo mi privacidad. Santiago frunció los labios y guardó silencio. Siempre había sido tolerante conmigo, y pensé que esta vez sería igual. Pero no lo fue. De repente, me apartó la cara con fuerza y con un tono amable, pero sin intención de negociar, dijo, «No, Nico. Como no es una relación, supongo que no sientes nada por él. Así que termina. ¿Puedes hacerlo?» 4. Me quedé atónita. No sabía qué pasaba, pero solté, «No lo quiero». «¿Tú no lo quieres?» Santiago pareció sorprendido por mi reacción. Él también estaba atónito, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Cuál es la razón?» «¿Es capaz?» «Nicolás», dijo Santiago, con el rostro ensombrecido. «Dilo otra vez». En esta familia, Santiago es prácticamente el cabeza de familia. Cuando tenía 8 años, mi madre se volvió a casar con el tío Pedro y me uní a la familia. Más tarde, mi madre y el tío Pedro fallecieron en un accidente de coche, y me quedé con ellos. Santiago es 10 años mayor que Mateo y 8 años mayor que yo. El año en que fallecieron mi madre y mi tío Pedro, Mateo y yo teníamos 12 y 10 años, respectivamente. Él aún estaba en la universidad, así que asumió la responsabilidad de cuidar a mis 2 hermanos menores. Cuando mis hermanos menores hacían algo mal, él, con naturalidad, los refrenaba y los disciplinaba. Aunque no era una persona muy estricta, e incluso era amable la mayor parte del tiempo, y no se enojaba a menudo, había un tipo de persona que, aunque tranquila, estaba bien, pero cuando lo hacía, era increíblemente aterrador. Siempre que mostraba signos de enojo, Mateo y yo estábamos aterrorizados. Como ahora. Retrocedí, retirándome, susurrando, «No voy a decir nada más». «Ya lo oíste todo». Santiago me miró con esa expresión un buen rato, y finalmente pareció reír con rabia. «¿Qué tan capaz eres?» Me puso una mano en el costado, inclinándose hacia adelante, presionando lentamente hacia mí. Una clara señal de peligro. ¿Cómo iba a ser capaz para que te resistieras tanto a dejarme ir? Mi mente ya estaba sobrecargada. Por suerte, no insistió más. Se alejó sin expresión alguna, como intentando controlar sus emociones. Al verlo tan enfadado que no quería hablar conmigo, me sentí un poco arrepentido. En realidad no había necesidad de ser tan rebelde. Santiago solo estaba preocupado por mí. No podía cabrearlo solo porque me gustaba y no podía tenerlo. Imagínate, ¿qué hermano se alegraría de saber que su hermano menor tenía una aventura con una desconocida? Tenía sentimientos encontrados. Unos minutos después, Santiago regresó con un frasco de ungüento medicinal. Lo miré con ansias, hasta que se sentó junto a la cama, me agarró el tobillo y me pidió que lo apoyara en su muslo. Solo entonces me di cuenta de que iba a aplicarme el ungüento. ¿Te lo torciste? Bajó sus largas pestañas, con movimientos suaves. Duele. Bajo la influencia del ungüento, la piel de mi tobillo se acaloró bajo su palma. Mi corazón también ardía. Le levanté el dobladillo de la camisa con los dedos del pie. Me sujetó y me regañó suavemente, «Para». Le pregunté, ¿sigues enfadada conmigo? Entonces me miró y dijo, ¿no debería estar enfadada? Después de aplicarme el ungüento, me bajó el pie, guardó el ungüento y se levantó. Piensa bien si deberías consentirte así. 5. Al final, no pudimos ver la película. Mateo se regodeó con ella y me arrastró a jugar videojuegos durante media tarde. En la cena de esa noche, Santiago seguía bastante distante. Me debatía entre palabras y acciones, debatiendo si hablar con él y hacerle creer que ya había terminado con esa persona. No pude evitar mirarlo. Una ruptura de verdad era imposible. Al menos no por un tiempo. Porque esa persona era Mateo. No tenía control sobre este asunto. Mateo no se rendiría fácilmente hasta que me diera suficientes problemas. De hecho, yo también tengo mucha responsabilidad por esto. Al principio de las vacaciones de verano, Santiago tuvo una cita a ciegas, recomendado por un inversor de su empresa. Durante años, había estado tan ocupado cuidando de Mateo y de mí, ganando dinero, montando un negocio y haciendo crecer su empresa, que no tenía tiempo para nada, y mucho menos para el matrimonio, y mucho menos para una relación romántica. Siempre había habido gente que lo perseguía activamente, pero antes de esto, había mostrado poco interés en las citas o el matrimonio. No sé si fue porque había cumplido los 30 y de repente quería formar una familia propia que aceptó esta cita, a ciegas. Ese día,
Estaba tan irritada e inquieta que agarré a Mateo y lo seguía a escondidas. Lo vi charlando alegremente con esa mujer, sonriéndole con tanta dulzura y belleza que me enojé tanto que le pellizqué el brazo a Mateo hasta que se le puso morado. No sé si fue intencional, pero de camino a casa, Mateo dijo: «Creo que la cita a ciegas de mi hermano está bastante bien. Es guapa y tiene un carácter genial. He oído que es abogada, muy capaz y totalmente cualificada para ser mi cuñada». Reí entre dientes, sin poder contener el sarcasmo. «¿Cómo lo sabes con solo unas miradas? ¿Y si tiene mal carácter? ¿Y si tiene mal carácter? ¿Y si odia tenernos a los dos?». Mateo lo entendió, se acercó y preguntó: «Nicolás, ¿tienes miedo de que mi hermano se case y te deje solo?». No dije nada, así que continuó: «Entonces te aconsejo que estés preparada. Mi hermano acabará casándose y teniendo hijos. Para entonces, su vida definitivamente no estará centrada en nosotros, y no eres su hermano biológico. Serás la primera persona a la que dejará atrás. Simplemente acepta tu destino. No tendrás a nadie más en quien confiar en este mundo excepto en mí. Hay gente así. Por muy guapa que sea, siempre se está buscando problemas. Sollocé. Hablas como si no fueras a casarte en el futuro». «No me voy a casar». «Joder, Nicolás. ¿Qué haces?». «¿Qué hago?». Pensando en ir a la boda de Santiago, no pude evitar sentir una oleada de tristeza. Mato se acercó y bajé la cabeza rápidamente. Me ahuecó la cara con ambas manos, frunciendo el ceño. Respondí rápidamente: «No estoy llorando, solo tengo arena en los ojos». Mato chasqueó la lengua. «¿Crees que soy tonto?». Me frotó la cara con fuerza con el pulgar. «Eres tan testarudo. ¿Te tomas todo lo que dicen en serio? Piénsalo. ¿Cómo es posible que mi hermano no te quiera? ¿Acaso no te ha querido desde pequeño? Aunque no lo hiciera, no me importarías, ¿verdad? Es un desalmado y no entiende nada. A veces incluso desearía que Santiago me tratara peor, para que me rompiera más el corazón. Sinceramente, para alguien como yo, que incluso codicia a su propio hermano, ¿qué principios o límites tengo? Mis principios y límites son tan frágiles que se rompen a la menor provocación». En resumen, era una psicópata. A los 2 días, compré una tarjeta telefónica nueva y empecé a enviarle mensajes anónimos y acosadores a Santiago. A veces, delante de él, lo llamaba hermano un momento y al siguiente escribía: «Anda, maridito, métete conmigo». Hoy en día, es perfectamente normal que todos estén en casa, mirando el móvil. Él no tenía ni idea de que el psicópata que lo acosaba con múltiples mensajes al día, llamándolo marido, y soltando obscenidades, estaba sentado a su lado. Simplemente disfrutaba llamándolo marido. Pero pronto, Mateo descubrió mi secreto. Después de todo, era mi primera vez haciendo esto, y estaba tan absorta en mi propia emoción, sin experiencia, que olvidé por completo cambiar la contraseña de bloqueo de mi teléfono. Mateo y yo nunca fuimos educados al usar nuestros teléfonos, pero ese día, él usó el mío para pedir comida a domicilio, y de alguna manera, terminó haciendo clic en la pantalla de mensajes de texto. La información de las tarjetas principal y secundaria no estaba separada allí. «Cariño, tus manos son tan sensuales. Tengo muchas ganas de lamerlas. O te dejo que me toques donde quieras, ¿vale? Cariño, ha sido una noche larga y no puedo dormir. ¿Quieres meterte en la cama y tener sexo intenso conmigo? Bésame, cariño, tócame, cariño, me encanta el grandote de cariño, joder». En ese momento, Mateo se escondía de mí mientras leía estos mensajes. Mientras leía, se le enrojeció la cara, se puso furioso y maldijo. «Nicolás, ¿te importa un poco de vergüenza? Me estás acosando sexualmente. Viola mis ojos». Definitivamente estaba equivocado. La primera vez le supliqué: «No me digas nada, ¿vale? Haré lo que me pidas». La cara de Mateo seguía roja mientras se burlaba: «¿Estás seguro?». Yo no habría estado tan seguro. ¿Quién diría que tenía más límites que yo? ¿Quién es el pervertido? Hice lo que hice, solo escribía para expresar mis sentimientos. Mateo, ese idiota, es el verdadero pervertido. Al fin y al cabo, soy su hermano mayor, y aún así no tuvo ningún reparo. Simplemente le dio una palmadita en la pierna y me dijo que me arrodillara entre sus piernas. Estaba tan enojado que casi lo muerdo. ¿Pero quién tuvo la mala suerte de tener que atraparme? Pero las cosas no empezaron así. Por mucho que Mateo me atormentara, nunca llegó al punto. Entonces, no sé cuándo ni por qué,
nos besamos. Se me entumecieron los labios y estaba tan excitada que nos tiramos a la cama. Y entonces las cosas se descontrolaron. Y entonces, una cosa llevó a la otra. Este tipo de cosas, ¿verdad? Un hermano menor tan guapo, con abdominales definidos, un trasero seductor, una cintura marcada y piernas largas, y es increíblemente capaz. Me gusta su hermano mayor, pero no tengo principios ni límites. Como mi enamoramiento no funcionó y ninguno de los dos salía, ¿qué tenía de malo ayudarnos mutuamente? Mi teléfono vibró violentamente, devolviéndome a la realidad. Mateo, por alguna razón, me bombardeó con mensajes como, ¿puedes dejar de ser tan inútil? ¡Qué cursi, Nicolás! ¡Qué perro eres! Se te cae la baba por este pedazo de carne, Santiago. Dame un plato de sopa. Date prisa y dame un plato de sopa. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado mirando a Santiago con la mirada perdida. Dejé el teléfono, respiré hondo y, soportando la humillación, le quité el plato a Mateo. Maldita sea, no puedes dejar que nadie te pille mal. Mateo tomó la sopa con una amabilidad inusual, incluso sonriendo con dulzura. Gracias, Nico. ¡Qué asco! Hipócrita. Pretencioso. Lo fulminé con la mirada, indicándole que parara. Justo entonces, Santiago, que había permanecido en silencio todo el rato, preguntó, Mateo, ¿qué es esa herida en tu brazo? ¿Dónde? Mateo bajó la mirada. Eso es lo que Nicolás hizo esta tarde. ¿Yo le hice eso esta tarde? ¿De eso siquiera puedo hablar? Sorprendido, le di una patada por debajo de la mesa y le dije, eres terrible jugando. He perdido varias partidas seguidas por tu culpa. Mateo no me devolvió la patada. En cambio, me miró y resopló, ¿unas cuantas partidas? ¿Quién perdió? Yo no. Me atraganté y me volví hacia Santiago, hermano, Mateo, estás siendo grosero. Mateo, todavía bastante respetuoso con su hermano, se encogió y dijo con torpeza, ¿quién está siendo grosero? ¿No dijiste que perdiste varias partidas seguidas? ¿Yo? ¿Sigues diciendo eso? Santiago lo miró y dijo, Mateo. Vale, lo que diga está mal de todas formas. Mateo hizo un gesto como si se llevara la mano a la boca, dio una patada por debajo de la mesa y se quedó callado. Me dio una patada, así que, por supuesto, tuve que devolverle la patada. Los dos, a cuatro patas, nos enzarzamos en una feroz batalla. De repente, una tercera persona se unió. Era Santiago, quien me sujetó las pantorrillas con sus piernas. Me quedé paralizada al instante, con un nudo en la garganta al mirarlo. Su expresión era tranquila y comía tranquilamente. ¿Qué pasa? Santiago me miró, notando mi mirada. Nada. Entonces come obedientemente. Santiago cogió un trozo de chuleta de cerdo, y en lugar de ponerlo en mi plato, me lo ofreció a la boca. Me quedé paralizada un momento, luego abrí la boca y lo mordí. La punta de mi lengua lamió sus palillos. Sus piernas seguían apretándome. Rápidamente hundí la cara en el plato. Dios mío, maldita sea. No hice nada, ¿por qué tengo la cara tan caliente? Estas vacaciones de verano han sido un poco emocionantes y agotadoras. Mateo se ha vuelto cada vez más agresivo. Da igual la hora, siempre y cuando Santiago no esté a la vista, se atrevería a empujarme y besarme. Sería aún peor una vez que la puerta estuviera cerrada. Me callaré. Mi corazón va a empeorar si esto sigue así. Una noche, incluso tuve un sueño. Soñé que Mateo estaba en mi cama, abrazándome por detrás, haciendo unos ejercicios misteriosos conmigo. Entonces Santiago empujó la puerta, se sentó junto a la cama y me tocó la cara. ¿Por qué estás sudando tanto otra vez? Mientras tanto, Mateo y yo estábamos cubiertos con nuestras mantas, sin siquiera pantalones. Me desperté con el ensordecedor latido de mi corazón. Cuando desperté, Mateo estaba realmente en mi cama, abrazándome por detrás. La única diferencia era que estaba profundamente dormido, su cálido aliento acariciándome el cuello. Todavía aterrorizada, lo desperté a la fuerza y lo eché de mi habitación. ¿No? ¿Qué te pasa tan temprano? Mateo, aturdido y sin camisa, se apoyó en la puerta y preguntó con el rostro hosco. Aún conmocionado por el sueño, susurré, no te quedes aquí conmigo todo el tiempo. Te encontraré fácilmente. Una voz se escuchó desde un lado, ¿tienes miedo de que lo descubra? Me giré rígidamente y vi a Santiago de pie en la escalera cercana, con la camisa y la corbata ya puestas, abotonándose los gemelos.
Nos miraba con la mirada perdida a Mateo y a mí. ¡Maldita sea! Había estado en su habitación unos minutos antes y abajo unos minutos después. Mi sincronización fue perfecta. Mateo, dijo, ¿no tienes tu propia habitación? ¿Por qué tienes que apretujarte con Nico? Mateo estaba de mal humor y dijo irritado, ¿qué? No puede dormir. Aprovechó mi distracción y volvió a mi habitación. Jaja, reí secamente. Es así. No te molestes con él. Santiago soltó una carcajada. No supe qué decir, pero no fue suave. Al final, no dijo nada y se fue. Maldije a Mateo 1000 veces en mi mente. Por suerte, las clases empiezan, y después me matricularé en un posgrado. Mateo y yo vamos a la misma universidad, aquí mismo en esta ciudad, pero el posgrado está en un campus diferente. Aunque no está muy lejos del campus principal, sigue estando un poco lejos. Ya no le resulta tan fácil a Mateo encontrarme. Me molestó mucho que insistiera durante las vacaciones de verano, y una vez que nos distanciamos más después de que empezaran las clases, empecé a sentirme un poco perezosa. No fui a casa durante algunos fines de semana, y durante el feriado del Día Nacional, hice la maleta y me fui de viaje sola. No esperaba que Mateo viniera a buscarme. El segundo día de vacaciones, estaba bebiendo en un bar junto a la playa. Mateo me preguntó dónde estaba e insistió en que le enviara mi ubicación. Estaba ocupada socializando con el guapo camarero, y sus constantes preguntas me molestaban, así que simplemente le envié mi ubicación. «¿Mi novio me está vigilando?», preguntó el camarero con una sonrisa. Parpadeé. «Ningún novio, solo mi hermano». En serio, el camarero volvió a sonreír, con una sonrisa deslumbrante. Con los codos apoyados en la barra, se inclinó hacia adelante, acercándose, con un tono ambiguo. «Entonces, ¿cuántos buenos hermanos tienes? ¿Cuántos años tienes? Si eres menor que yo, entonces tendré otro hermano, ¿qué te parece?» Cuando Mateo apareció en la barra, tenía los dedos aferrados a la púa de guitarra que el guapo camarero llevaba alrededor del cuello. No había mucho que ver, la verdad, pero me invitó a mirar, así que lo hice. El perfume que llevaba era demasiado fuerte para mi gusto. «Nicolás». La voz enfadada de Mateo resonó como un trueno en mis oídos. Lo miré sorprendida. Me pellizcó la muñeca, miró al camarero y luego a mí, con su expresión ya de por sí macabra volviéndose aún más sombría. Me sacó del bar a rastras sin decir palabra, simplemente caminando por la playa. Había tomado unas copas, y la brisa marina me mareaba un poco. Lo seguí a trompicones y tuve que gritar, «Mateo, ¿por qué estás enojado? Deja de caminar tan rápido, estoy mareado». Mateo se detuvo en seco. Había un gran arrecife cerca, y me empujó contra él, estallando en cólera. «¿De verdad es tan bueno Santiago? ¿Tanto te gusta? ¿Tanto que te acostarías con alguien que se le parece remotamente?» Ah, él también se había dado cuenta. El camarero de hace un momento tenía unos ojos que se parecían a los de Santiago. Pero eso era todo. Aunque fui yo quien inició el coqueteo, tras unas pocas palabras, ya había perdido casi todo el entusiasmo. Algo parecido a Santiago, pero no Santiago. Santiago definitivamente no mordería el anzuelo tan rápido. Mantendría la compostura y seguiría la corriente sin esfuerzo durante un buen rato, haciendo imposible adivinarlo. Los sustitutos de comida no saben bien. Aunque Mateo no hubiera aparecido, habría encontrado una excusa para salir corriendo. Inclinando la cabeza y sonriendo, dije, ¿es el primer día que sabes que me gusta? Mateo frunció los labios y, por un momento, casi pensé que estaba triste. ¿Está triste? El alcohol me estaba pasando factura, así que no podía pensar mucho. Así que pensé, y pregunté. Mateo se burló. ¿Por qué debería estar triste? Solo te lo advierto. Su expresión se volvió feroz. Nicolás, no seas tan imprudente. Ten cuidado, no te topes con un canalla que te va a robar el cuerpo, el corazón y el dinero. No tendrás dónde llorar. Le sonreí y dije, soy tu hermano, Mateo. ¿Mateo? Le acaricié la cara, bajando ligeramente su cuello. ¿Necesito que me sermonees? Y sigues llamándome por mi nombre completo. Es de muy mala educación. Mateo parpadeó, me sostuvo la mirada unos segundos y de repente se sonrojó. La verdad es que era bastante tierno. Aunque me resulta molesto, hacía tanto que no pensaba en él. Creo que solo estás celoso. Cerré los ojos y lo besé.
Mateo no dudó ni un segundo, su lengua se enredó con la mía casi al instante. Apretó cada vez más fuerte, las rocas detrás de él me rozaban la espalda dolorosamente. Bueno, para. Lo aparté un poco. Volvamos a la habitación. Mi casa está cerca de la playa, pero Mateo parecía estar luchando por contenerse. En cuanto entramos, me agarró fuerte de la cintura. Nos besamos todo el camino desde la puerta hasta la cama, Mateo tirando de mis pantalones con impaciencia. Justo cuando estábamos a punto de explotar, sonó mi teléfono. Era la videollamada de Santiago. No había estado mucho en casa desde que empezaron las clases, así que me había estado llamando a menudo. Desde que me fui de vacaciones, habíamos estado chateando por vídeo todas las noches. Espera, voy a... No contestes. Mateo frunció los labios y de repente bajó la cabeza, hundiendo la cara en mi cuello. Un dejo de agravio persistía en su voz. Hermano Nico, no contestes. Me quedé paralizada un momento, luego sonreí y le acaricié el pelo. Tú también puedes hacerte el consentido. Te convence esto, ¿verdad? Mateo me mordisqueó el lóbulo de la oreja, moviendo las manos con delicadeza. Al oír mis jadeos rápidos, se incorporó un poco, bajó la mirada y dijo, entonces, hermano Nico, ¿me has estado evitando últimamente? No, Si sigues así, no te garantizo que pueda guardar tu secreto. En serio, solo un poco de moderación, es bueno para la salud. Mateo se burló. No soy Santiago. Solo tengo 20 años, todavía estoy en mi mejor momento, ¿vale? La videollamada terminó automáticamente. Pero unos segundos después, volvió a llamar. Escuché el timbre incesante, sintiendo que me apresuraban. Finalmente, incapaz de soltarlo, aparté a Mateo. Silencio. Necesito terminar rápido o me preocuparé. Tras calmar mi respiración, presioné el botón de respuesta. El atractivo rostro de Santiago apareció en la pantalla. Me preguntó, ¿por qué tardaste tanto? Todavía vestía traje y camisa, y a juzgar por el fondo de la oficina, debía de estar haciendo horas extra otra vez. Pero aún así, se acordó de hacerme la videollamada. Una extraña sensación de culpa me recorrió. Estoy un poco cansado de jugar hoy. Acabo de echarme una siesta. Hermano. Arqueé las cejas. Maldita sea, Mateo. Le dije que se callara, pero no me escuchó. No solo habló, sino que me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro, actuando con una intimidad increíble. Incluso movió la mano con la que sostenía el teléfono y saludó a la cámara. ¿Mateo? Santiago también estaba claramente sorprendido. ¿Por qué estás aquí? 10. Lo lamento muchísimo. Si hubiera sabido que Mateo era tan incontrolable, nunca habría contestado a esta videollamada. Fuera del campo de visión de la cámara frontal, el brazo de Mateo me rodeaba la cintura con fuerza, y su otra mano se metía bajo el dobladillo de mi ropa, pellizcándome donde no podía soportarlo. Aburrido en la escuela, lo oí decir. Ven a pasar un rato con el hermano Nico. No me atreví a hablar, temiendo hacer algún ruido extraño. Mateo, hermano, tienes que controlar al hermano Nico. Se está comportando demasiado despreocupadamente. Hoy se estaba poniendo muy intenso con un camarero en el bar. Si no lo hubiera apartado, podría haberse metido en una habitación con ellos. No digas tonterías. Con rabia, le di un codazo a Mateo en el estómago. Mateo me agarró la mano. ¿Cómo dije tonterías? ¿No eras tú quien sostenía el collar de ese tipo? Estabas tan cerca que podría haberlo besado. Nico, Santiago entrecerró los ojos al otro lado del vídeo y bajó la voz. ¿Qué me prometiste? ¿Yo? Mateo estaba completamente loco. Me bajó un poco los pantalones y, sin que la tela me impidiera ver, sentí un calor increíble detrás de mí. Me quedé sin palabras. Sentí la confusión de tener una aventura a plena luz del día. ¿No te dije que si volvías a hacer esto, te castigaría? El rostro de Santiago en la cámara se quedó inexpresivo y una sensación de opresión me invadió. No pude evitar recordar aquellas vacaciones de verano, cuando me preocupaba que siguiera enfadado conmigo, así que tomé la iniciativa de disculparme. Se inclinó sobre su escritorio y preguntó, dijiste que sabías que te equivocabas, ¿y cuál es tu culpa? Puse los ojos en blanco. Mi culpa es, que no debería haberte contestado y haberte enfadado a propósito. ¿Qué más? Y... Me mordí el labio. Sabía qué respuesta quería Santiago, pero no me atreví a decirla.
Santiago, si ni siquiera sabes dónde te equivocaste, ¿para qué disculparte? Dije rápidamente, mi culpa es no haberme metido con alguien. Tragué saliva y terminé, ¿metido? Sí. ¿Y? No lo volveré a hacer. ¿Cómo lo demuestras? Sus breves preguntas, sin emoción, me dejaron completamente absorto. Solo intentaba fingir coquetería, como siempre para molestarlo, pero no sé cómo terminé haciéndole una promesa. ¿Puedo dejar que revises mi ropa? Santiago me miró un momento y de repente sonrió. De acuerdo. Seguía llevando la misma ropa que había llevado a la oficina ese día, una camisa negra impecable, sin corbata, con el cuello ligeramente abierto y el bajo metido en el pantalón. Acentuaba su cintura estrecha, sus hombros anchos y su figura alta y elegante. A eso se sumaba su risa etérea, y era difícil no sentir temblores. Estaba distraída. Entonces me levantó la barbilla con un bolígrafo, con sus ojos oscuros fijos en mí. Nico, ya que hiciste una promesa, no puedes romperla. Si no la cumples, te castigaré. ¿Aceptas? ¿Qué clase de castigo? Santiago no lo dijo. Su bolígrafo se deslizó hacia abajo, su tacto frío rozando mi barbilla, mi nuez y mi cuello, incluso bajando un poco el cuello de mi pijama holgado. Finalmente, el bolígrafo quedó enganchado a mi cuello. ¿No te gusta este bolígrafo? Te lo regalo. Al salir del estudio de Santiago ese día, me di cuenta tardíamente de mi reacción. Al oírlo mencionar la palabra castigo de nuevo, esa extraña sensación de ser dominada resurgió vívidamente. Mateo preguntó, desconcertado, ¿qué castigo? ¿Qué te prometió, hermano? Santiago dijo, que te lo cuente. Repliqué, de verdad que no hice nada inapropiado. Solo charlamos unos minutos. Mateo, ¿qué exactamente? Santiago me miró, hablando despacio. Me prometió que no solo. Tras una pausa, usó una palabra muy directa, dormir. El brazo de Mateo me apretó la cintura y sentí que estaba a punto de hundirme en él. Nicolás, ¿a quién más le hiciste eso sin más? 11. Mi mano, que sostenía el teléfono, temblaba. Si no hubiera apretado los dientes a tiempo, se me habría escapado un grito ahogado. Hermano, ¿cómo quieres castigarlo? Yo lo haré por ti. Mateo. La voz de Santiago subió de repente, un crescendo inusual. Tú. Don. Mateo colgó la videollamada. Rápidamente apagó mi teléfono y el suyo, tirándolos a un lado. Luego, me agarró la barbilla y preguntó, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Que estás con otro hombre? ¿Cómo te atreves a preguntar? Refunfuñé, apartando la mirada de su mano. Si no hubieras insistido en dejarme tantas marcas, ¿cómo pude pensar erróneamente que te estaba engañando? Mateo hizo una pausa, su expresión se tornó aún más sombría. ¿Cómo lo supo? ¿Lo vio? No te desnudarías para seducirlo, ¿verdad? Si me atreviera a hacer algo así, ¿por qué le enviaría mensajes acosándolo? Mateo resopló. ¿Quién sabe? Eres de las que son capaces de cualquier cosa. Vale, ya que lo dices, lo consideraré. ¿Te atreves? Mateo debía de estar furioso. Dio vueltas en la cama toda la noche, dejándome la voz ronca. Era casi el amanecer, y la habitación estaba envuelta en una neblina gris. Su rostro brilló ante mis ojos. La playa no estaba lejos. Podía oír el aliento del mar, el de Mateo, el mío, cerca y lejos. Lentamente, una pálida luz dorada tiñó el cabello de Mateo, concentrando un pequeño rayo de luz en sus ojos. Sus ojos se encontraron con los míos, sus labios besaron los míos, y lo oí preguntar, con un toque de ternura, «Hermano Nico, ¿te hago sentir bien?» Estaba agotada. Con los ojos entornados, le rodeé el cuello con el brazo y pronuncié un perezoso, Entonces tú también deberías disfrutarlo, ¿yo? Vale. No pude aguantar más. Las últimas palabras sonaron como ruido de fondo, inaudibles. Ni siquiera supe qué murmuré antes de quedarme dormida. Dormí hasta la noche. Estoy en una isla pequeña, así que no es común pedir comida a domicilio. Si necesitaba comida, tenía que salir. Mateo, arrepentido, se ofreció a ir a buscarla personalmente. No lo dudé y le envié un mensaje con la dirección del restaurante donde quería comer. Es un sitio popular de la zona. Es época de fiestas, así que hay que hacer cola eterna para comer. El otro día me perdí porque me dio pereza esperar, así que esta vez le pediría a él que hiciera el trabajo duro.
Después de que Mateo salió de la habitación, cogí un par de bocadillos para llenarme el estómago y me tumbé en la cama, jugando con el móvil. Poco después, llamaron a la puerta. Pensando que Mateo se había olvidado de algo, me levanté, sin siquiera molestarme en buscar mis zapatillas. Y fui a abrir la puerta, hermano. La persona que estaba afuera era Santiago. Empujaba una maleta con una mano, con la chaqueta del traje colgada del otro brazo, y parecía un poco cansado. Como viajaba sola, me preguntó por mi ubicación exacta el primer día en el hotel. Siempre ha sido muy meticuloso y cauteloso. Pero no esperaba que viniera aquí. Fue aún más increíble que la repentina aparición de Mateo. «Nico». Me sonrió. Pero podía sentir claramente sus ojos escrutándome. Sintiéndome culpable, volví a gritar hermano, pero me ignoró. Tiró de mi cuello con fuerza, y su expresión se desvaneció poco a poco. Entró con la maleta en la habitación, la dejó sobre el reposabrazos del sofá, se ajustó la corbata y se hundió en el sofá. Me quedé de pie junto a la puerta, sin saber qué hacer. Sentía que ya no podía ocultar nada. «¿Por qué estás tan lejos? Ven aquí». Santiago levantó la vista y se palmeó el muslo sin expresión alguna. De pequeña, me sentaba a menudo en el regazo de Santiago porque me parecía muy accesible. Intentaba congraciarme con él, que por aquel entonces todavía era un desconocido, con la esperanza de ganarme un poco más de cariño de mi nueva familia. Pero al crecer, dejé de ser así. ¿Cómo podía seguir siendo así? Es demasiado extraño. No podía mover las piernas. Santiago insistía, ¿por qué no vienes ya? ¿Qué pasa? Solo tienes una relación cercana con Mateo ahora, y no conmigo, tu hermano. 12. Me apresuré a sentarme. Mírame. Tras un momento de vacilación, pasé de estar sentada de lado a estar a horcajadas. Esta posición era demasiado íntima, ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Santiago dijo sin expresión alguna, levántate la ropa. Sabía que no tenía sentido discutir, y le había prometido que podía inspeccionarla. Obedecí. Al instante, una gran extensión de mi piel, bordada con trazos íntimos, quedó expuesta a su mirada. El aire acondicionado de la habitación estaba al mínimo y se me puso la piel de gallina. El rostro de Santiago permanecía inexpresivo. Una mano descansaba sobre mi cintura, la otra me frotaba la piel con fuerza. No me atrevía a hablar, mi respiración era temblorosa. Santiago levantó los párpados y me miró. ¿Te puso tan sensible? Me mordí el labio, avergonzada. Mateo me envió varios mensajes quejándose de la dificultad para encontrar el camino y de la multitud, pero Santiago ya tenía mi teléfono en la mano. Estaba aterrorizada, temiendo que Mateo dijera algo impactante. Al instante siguiente. Por cierto, ¿sientes alguna molestia ahí? ¿Qué tal si luego paso por la farmacia a comprar un ungüento? Cerré los ojos. Al instante siguiente. ¿Se han quedado sin condones en la habitación? Bueno, por fin mi corazón estaba en paz. Me pareció oír a Santiago burlarse. Siguió con la mirada perdida en la ventana de chat entre Mateo y yo, deslizando el dedo hacia arriba. Desde que empezó nuestra relación, que no era nada pura, nuestras conversaciones con Mateo han estado plagadas de contenido inapropiado, y ahora Santiago las leía, palabra por palabra. Estaba inquieta, intenté detenerlo varias veces, pero él levantaba la vista, me apretaba el brazo y su voz grave me decía, no te muevas, y yo cedía. La habitación estaba tan silenciosa que podía oírme tragar saliva nerviosamente y su respiración ligeramente acelerada, probablemente de ira. Es difícil no estar enfadada con mis dos hermanos menores. Sonó un mensaje de voz que le envié, ¿me has echado de menos hoy, marido? Santiago me miró con una mirada feroz y penetrante que nunca antes le había visto, y me sobresaltó. Había enviado ese mensaje deliberadamente para molestar a Mateo. Sabía que estaba a punto de cambiarse para la clase de natación, y sabía que reaccionaría al oírlo. No podía parar de reír, con miedo de salir del vestuario. Ahora ya no puedo reír. Santiago tiró mi teléfono a un lado. Con un tono tan suave que era casi aterrador, preguntó, ¿entonces por eso dejaste de escribirme? Todavía intentaba procesarlo cuando volvió a agarrarme la parte baja de la espalda, atrayéndome hacia él. Tan cerca que podía sentir sus fuertes latidos y ver el destello de peligro en sus hermosos ojos. Parecía estar soportando algo. Nico, ¿entonces cualquiera puede llamarte marido? 13. Desde que tuve una aventura real con Mateo delante de las narices de Santiago, he usado esa tarjeta SIM que me sobraba y he dejado de enviarle mensajes acosadores.
Primero, mi vida ya está llena de emoción, si hubiera más, me dolería el corazón. Segundo, cuanto más lo pienso, menos interesante se vuelve. Como dijo Mateo, Santiago acabará casándose y teniendo su propia familia, y entonces su enfoque cambiará. No lo va a conseguir de todas formas, haga lo que haga, así que ¿por qué no ser menos inmoral? Nunca esperé oír esas palabras de Santiago. Mi teléfono se bloqueó. Se bloqueó por completo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Es lo que entendí? ¿Sabe que le envié esos mensajes acosadores? Mi respiración se aceleró de inmediato. Sé cómo lo sabes. ¿Cómo no voy a saberlo? Cada vez que finges jugar con tu teléfono pero en realidad me estás escribiendo. Y luego no puedes evitar observar mi reacción en secreto al terminar, es tan adorable. Me quedé atónita. Santiago continuó, ¿y? Llamarme marido, decir que me quieres, querer que te ensucie, querer que te llene, querer que me mojes los dedos. ¿Son solo palabras casuales? ¿De verdad, cualquiera puede hacerlo? Dios mío, Santiago. Santiago, el elegante y caballeroso Santiago, el grácil y seguro de sí mismo Santiago. Esos labios finos y perfectos suyos podían pronunciar palabras tan obscenas. No. Sentí la sangre latir con fuerza en mi cuerpo, los nervios temblar, y mis palabras eran un poco incoherentes. No me atrevo. Es la única manera. No, no puedo evitarlo. Santiago preguntó con frialdad, ¿de qué tienes miedo? Lo miré con los ojos muy abiertos. Eres mi hermano. Mateo es tu hermano menor. ¿Te vas a casar? No me voy a casar. Pero vas a una cita a ciegas. ¿Es por eso? Santiago hizo una pausa y pareció un poco impotente. Es porque lo han mencionado tantas veces. Al fin y al cabo, son inversores, y no puedo seguir contradiciéndolos, ¿verdad? Solo salí a cenar y después de aclararlo todo, ni siquiera intercambiamos información de contacto. Pero siempre hay. Al darme cuenta de que insistir en ello sería molesto, me detuve rápidamente y cambié mis palabras, de acuerdo. Eso no volverá a pasar. Santiago me agarró la nuca de repente y me besó, no con mucha suavidad. Estaba aturdida, como en un sueño. El sonido del beso era pegajoso y claro, y sentí un calor intenso en mi interior. Pero seguía sin poder creer que quien me chupaba la lengua con tanta fuerza que me dolía y me entumecía fuera mi hermano, Santiago. Si alguien me preguntara por qué me enamoré del hermano con el que crecí, creo que mi respuesta sería, no lo sé. De verdad que no lo sé. Cuando me enamoré, todas mis fantasías románticas giraban en torno a Santiago. Por aquel entonces, Mateo era aún un niño, mientras que Santiago ya era un hombre maduro. No le daba vueltas a si éramos gays o heterosexuales, todo me parecía natural. Era tan guapo, dulce y fuerte. Lo veía a diario, así que no tenía por qué fijarme en nadie más. Pero al mismo tiempo, sabía que debía guardar silencio. Santiago decía que su vida no admitía errores. Era de esas personas lúcidas y tranquilas que nunca se dejaban abrumar. Era a la vez hermano y padre. Dominó cada etapa de la vida, sin cometer ningún tropiezo. Por eso tenía una carrera antes de los 30 y nos cuidó bien a Mateo y a mí. Gracias a su amabilidad, Mateo y yo éramos cada uno más rebelde que el otro. Pero ahora, en esta familia, incluso él había roto las reglas. 14. Nunca imaginé que simplemente besar a Santiago me excitaría tanto. El sonido de la marea, subiendo, bajando, una y otra vez, cada vez más abrumador que la anterior. En mi éxtasis, vislumbré la mirada de alguien. Abrí los ojos y vi a Santiago, entrecerrando los párpados, mirándome fijamente. Sus ojos eran tan hermosos, teñidos de una lujuria embriagadora. Me perdí por un momento, y luego se fue de repente. Antes de que pudiera retirar la lengua, metió 2 dedos. Dudé, y entonces escuché su tono casi autoritario, chúpalo. Su voz tenía una leve corriente eléctrica, provocando un hormigueo por todo mi cuerpo. No podía negarme. ¿Cómo iba a negarme? Abriendo la boca, envolví mis dedos alrededor de los suyos, envolviéndolos con mi lengua sin permiso, chupándolos, humedeciéndolos poco a poco. Algo me empujó ahí abajo, pero su expresión no cambió, ni siquiera su respiración. Me miró con calma, sus dedos un poco ásperos, retorciéndose en mi lengua y presionándose más profundamente en mi garganta. Me conmovió tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. No pude evitar aferrarme a su ropa, mis piernas rozando su cintura.
Dijiste que querías chuparme los dedos, ¿es cierto?, me preguntó Santiago. Asentí y negué con la cabeza al azar. ¿Te duele? ¿Cuánto? Entonces bájate los pantalones y déjame ver. Mi cuerpo, mi mente e incluso mis deseos estaban dominados por Santiago. Aunque era vergonzoso, obedecí todas sus peticiones. Me tocó con la otra mano, y pensé que me consolaría, pero en cambio, retiró los dedos y me besó de nuevo, esta vez tan profundamente que ni siquiera pude tragar saliva. Sus fuertes brazos prácticamente me ataron a él, asfixiándome, pero el enredo era adictivo. Mientras nuestros cuerpos se frotaban, mi mente se quedó en blanco de repente. Santiago sonrió, me tomó la nuca y hundió mi cara en su hombro. Dijo, Nico, me has manchado la camisa. Yo aún me recuperaba de la excitación, agarrada a su cuello, sin palabras. Me dio otra palmadita en el trasero. Así que ahora me toca ensuciarte, ¿eh? Santiago me levantó y me tiró sobre la cama. Instintivamente, usé las manos para incorporarme, intentando sentarme, pero Santiago me empujó hacia abajo. Me miró, con una pierna doblada y arrodillado sobre la cama. Me separó aún más las piernas, luego puso su rodilla entre ellas y empezó a masajearme lentamente. Llegó el momento de melancolía que solo llega después del atardecer, un filtro borroso y ambiguo. Santiago se quitó lentamente el reloj y se desabrochó la camisa uno a uno. Se quitó la camisa y la tiró. Luego, inclinándose, me llevó la mano a su cinturón. Hazlo tú. Entonces, me ató las manos con el cinturón que había sacado. A partir de ese momento, el verdadero castigo de Santiago comenzó. Al final, no podía parar de llorar. Ya no era solo físico. Tras comprender por fin la intensa pérdida de control que Santiago sentía por mi culpa, una inexplicable sensación de agravio me invadió. Lo abracé fuerte, conteniendo las lágrimas mientras le decía, hermano, me gustas. Despojándose de su habitual dureza y violencia amorosa, Santiago me tocó la cara y dijo con dulzura, lo sé. Tú también me gustas. ¿De ese tipo de amor hablo? Claro, me besó Santiago. ¿Todavía no te lo he hecho sentir, cariño? Estoy a punto de morir de celos por tu culpa. Pero ya lo adivinaste, murmuré. Lo sabías todo. Sabías que yo envié el mensaje y sabías lo de Mateo y de mí. ¿Por qué no dijiste nada? Santiago me dedicó una sonrisa irónica. Nico, ¿sabes lo difícil que es admitir que he desarrollado sentimientos por el hermano que crié? Me cuestiono el corazón y la moral a diario. Me digo a mí mismo que aún eres joven y que solo fue un capricho pasajero. Así que la mejor manera de manejar esto es fingir que no lo sé. Una vez que tu pasión se desvanezca, será como si nada hubiera pasado entre nosotros. Las cosas no se pondrán incómodas. Seguirás siendo mi hermano y yo seguiré siendo el tuyo. Pensé que podía mantenerme firme. Mis sospechas sobre ti y Mateo eran solo una forma de consolarme. Ya son adultos, y lo que quieran hacer es asunto suyo. Como hermano mayor, hay cosas que no puedo controlar. En ese momento, Santiago me agarró la mano y la apretó contra su corazón. Pero aún así no pude evitarlo. Hice muchas cosas que me hicieron perder el control. Sentía que mi corazón me traicionaba constantemente. Me encantaba sentir los latidos de su corazón. Saber que su corazón latía tan rápido por mi culpa me hizo más feliz. Tras dudarlo un momento, pregunté, ¿y qué hay de Mateo y yo? ¿Te gusta? Los ojos húmedos y conmovedores de Santiago se clavaron de repente en mí. Me quedé atónita. Pensé en decir un rotundo no, pero me quedé atónita. En ese momento, llamaron a la puerta. Mateo había vuelto. 15. Mateo había esperado en la fila un buen rato antes de comprar finalmente lo que quería. Al abrirse la puerta, no pudo evitar quejarse, más te vale que tu comida esté así de buena. Se detuvo bruscamente antes de terminar la frase. La camisa de Santiago estaba demasiado sucia para ponérsela, así que simplemente cogió sus pantalones, se los puso y fue a abrir la puerta. Santiago, mientras tanto, me arropó bajo su manta. Mateo se quedó sin palabras un buen rato, luego apartó a Santiago y entró corriendo en la habitación. Santiago cerró la puerta tras él. Dejando la caja de comida para llevar, Mateo, con un propósito claro, se acercó y rebuscó entre mi manta. Santiago se acercó, lo agarró de la muñeca y lo detuvo. Se giró y miró, con voz temblorosa de incredulidad, hermano, ¿ustedes dos? Era una pregunta obvia, pero Santiago simplemente lo miró con calma. Mato estaba furioso. Santiago, eres su hermano.
¿Cómo pudiste hacer algo así? Santiago sonrió, una sonrisa fría, casi sin emoción. ¿Me lo preguntas a mí? Sacó una tarjeta de la habitación de su bolsillo y se la puso a Mateo. He reservado otra habitación abajo. Empaca tus cosas y baja. No me voy, dijo Mateo sin dudar. Tú reservaste la habitación, vives en ella. Santiago, ¿así que te quedas aquí para estudiar y observar? Mato se quedó atónito, entonces comprendió lo que significaba, estudiar y observar, y su respiración se aceleró. Se le llenaron los ojos de lágrimas y apretó los dientes, sentándose en el sofá junto a él. Vale, si no te importa, a mí tampoco. Santiago se inclinó y me besó. Abrí los ojos de asombro, con la mente hecha un mar de confusión ante la situación caótica. No pude evitar poner los ojos en blanco para mirar a Mateo. Mateo abrió aún más los ojos, con los puños apretados de ira y el pecho agitado. Después de mirarnos fijamente unos segundos, aparté la mirada y le di un codazo a Santiago. Claro, Santiago no haría nada delante de su hermano, así que me fui. Se incorporó y le preguntó a Mateo, ¿quieres ver más? Mateo se levantó de golpe. Me miró de nuevo, una mirada que contenía tanto peso, tristeza, rabia, decepción. Abrí la boca para hablar, pero él habló primero, con la voz ronca y nasal. Nicolás, felicidades, conseguiste lo que querías. Dicho esto, dio un portazo y se marchó. Antes de desaparecer, lo vi secarse los ojos. ¿Lloraste? De repente, sentí una opresión en el pecho y me sentí incómoda. Mis ojos se posaron en las loncheras sobre la mesa y no pude evitar sentirme culpable. ¿Qué había realmente entre Mateo y yo? Siempre había sido solo contacto físico, y todo empezó con sus amenazas. Siempre supo que me gustaba Santiago y siempre se burlaba de mí por eso, llamándome descarada. Pero justo ahora, tenía los ojos tan rojos, su expresión tan triste, y seguía profundamente conmovida por él. Después de ducharme, no pude evitar coger el móvil y enviarle un mensaje. ¿Has comido? Entonces apareció un signo de exclamación rojo y deslumbrante en el mensaje. Me borró. Me quedé mirando el mensaje aturdida hasta que alguien se acercó, me puso una toalla sobre el pelo mojado y lo secó con suavidad. Al ver la pantalla de mi teléfono, Santiago dijo, no te preocupes, hablaré con él. Lo miré, y él se inclinó y me besó en los labios. Le pregunté, ¿y si no puede aceptarlo en absoluto? Santiago guardó silencio un momento. ¿De verdad te importa si lo acepta o no? No lo sabía. Tras un momento de confusión, dije, seguimos siendo hermanos. Santiago se agachó frente a mí. Me miró a los ojos y preguntó, Nico, ¿crees que somos iguales a ti y a él? ¿Relación? De repente se me ocurrió una idea absurda. ¿Acaso cada relación entre dos personas en este mundo tiene que definirse de alguna manera? Recordé que Mateo dijo que no se casaría. En aquel entonces, me dijo que aceptara mi destino. Dijo que si Santiago se casaba, no tendría a nadie más en quien confiar en este mundo excepto a él. Tenía razón. Realmente no tengo a nadie en quien confiar, porque no puedo imaginarme viviendo con nadie más el resto de mi vida. En cierto modo, los tres nos quedamos atrás. Tres personas, tan insignificantes, que nos esforzamos por conectar, por formar una línea de defensa, por evitar que el viento nos arrastre tan fácilmente en este vasto mundo. Santiago y Mateo son personas indispensables en mi vida, ambos me brindan seguridad, ambos están dispuestos a darlo todo, y ahora, incluso son las mismas personas a las que he besado, abrazado y entregado mi cuerpo. ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Es lo mismo? Me cuesta responder. 16. Más tarde ese día, recibí un mensaje del guapo camarero del bar. Intercambiamos mensajes por WeChat cuando nos conocimos. Me envió un vídeo corto y dijo, Nicolás, ¿te peleaste con ese joven novio tuyo? Su disposición a beber con quien quiera, en un lugar que no conoce, es muy peligrosa, incluso para un hombre. La tolerancia al alcohol de Mateo es bastante normal, fácilmente podría beber 3 veces más que él yo sola. Temiendo que se emborrachara, guardé el teléfono inmediatamente y salí. Santiago me sujetó del hombro y dijo, me voy. Descansa en tu habitación. Lo miré indecisa, y él parecía un poco indefenso. Sonrió, soy su hermano biológico. ¿No confías en mí? No, dije un poco ansiosa. Yo también estoy preocupada por él. No puedo dormir si me pides que me quede en mi habitación ahora. Santiago no dijo nada más. Corrimos juntos al bar.
El camarero se sorprendió al ver a Santiago cogiendo mi mano. ¿Quién es este guapo? Es mi hermano. ¿Dónde está? El camarero señaló en una dirección, volvió a mirar a Santiago y dijo con tono significativo: «De verdad que tienes muchos hermanos, Nin». Mateo estaba en una mesa de la esquina, rodeado de varias mujeres atractivas. Todas se burlaban de Mateo, llamándolo hermano y animándolo constantemente a beber. Mateo era como el monje Tan Tan, que se adentró en la cueva de la telaraña de seda, pero sin su firme determinación ni sus profundos logros espirituales. Bebía a diestro y siniestro, aceptando todas las ofertas. Me abalancé, un poco furioso, y le arrebaté el vaso de la mano. Mateo, ¿cómo te atreves a beber así? ¿Intentas suicidarte? Mateo entrecerró los ojos. ¿Quién eres? Lo agarré del cuello y me incliné para mirarlo. ¿Quién soy yo? Mateo apartó mi mano con impaciencia. No te conozco. Fuera de aquí. Alguien le había manchado la barbilla con lápiz labial, y estaba manchado con el dulce aroma del perfume. Mis fosas nasales se dilataron, furiosa. Bajé la cabeza y le di un mordisco fuerte en la boca. ¿Ahora me reconoces? Las hermanas abrieron los ojos de par en par al instante y se miraron fijamente durante unos segundos antes de dispersarse en silencio. Mateo siseó, se frotó la boca con el dorso de la mano, de repente, miró hacia atrás. Santiago se acercó a mí y me jaló tras él, protegiéndome del mundo. Regañó a Mateo, como tantas veces lo había hecho: «Mateo, ya no eres un niño. ¿Puedes ser más maduro?» Mateo debía de estar borracho. Antes se había portado bien en la habitación del hotel, pero ahora se burló y replicó: «Sí, viniste hasta aquí para robarle la novia a alguien». ¿Quién podría ser más maduro que tú? ¿Cómo podía Santiago estar tan furioso? No razono con borrachos. Para allá y vuelve con nosotros. Mateo gritó: «Estás siendo irrazonable. No puedes razonar con gente irrazonable». Santiago no tenía forma de tratar a Mateo así. Después de todo, era su propio hermano, a quien había criado con mucha dificultad. ¿Qué podía hacer? También le dolía la cabeza. Estoy intentando razonar contigo. ¿Entiendes? Mateo, adelante. Habla ya. Te escucho con los dos oídos. Santiago, la verdad es que le gusto a Nico, y tú solo. Frunció el ceño, como si no supiera cómo expresarlo. Tras unos segundos de pausa, me miró. Mateo también me miró. Yo no tenía dónde mirar. Solo quería quitar las bebidas de la mesa y luego hacer el tonto. Los ojos de Mateo se enrojecieron de nuevo y dijo con agravio: «Hermano Nico, dile qué pasa entre tú y yo». Siempre te hago sentir genial, y te gusto, ¿verdad? Tiene 30 años, ¿cómo podría satisfacerme? Se ponía cada vez más escandaloso. Rápidamente cogí 2 trozos de manzana del frutero y se los metí en la boca. Mateo masticaba mecánicamente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras masticaba. 17. Mi corazón temblaba. Habían pasado años desde que Mateo había llorado así. Lloró en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Cerró los ojos, sus pestañas, manchadas de lágrimas, se veían pesadas. Lloró: «Sabía que aún no me elegirías. Aunque Dios me diera esta oportunidad, me diera la fortuna de encontrar algo que reprocharte y te amenazara para tener sexo conmigo, aún no me elegirías». ¿Mateo? Sentí como si sus lágrimas me quemaran el corazón, y de repente se encogió. Inconscientemente, extendí la mano hacia Mateo, quizás para secarle las lágrimas, pero él me apartó la mano de un manotazo, nos miró fijamente a Santiago y a mí, y salió corriendo. Lo perseguimos rápidamente. Antes de irse, Santiago echó un vistazo a la mesa y ayudó a Mateo a recoger su chaqueta. Mateo no fue a la playa, sino que salió por una puerta lateral del bar. Lo perseguimos por allí, pero el encargado del bar nos detuvo antes de irnos. Dijo que la mesa de Mateo aún no había pagado. «Lo siento, lo haré yo». Tenía miedo de que Mateo tropezara y se lastimara, así que corrí tras él. Pero aún era un poco tarde. En una intersección con poca gente, Mateo fue derribado al suelo por un triciclo que pasaba y quedó inmóvil. Mi corazón dio un vuelco de miedo. Cuando corrí hacia él, me di cuenta de que estaba demasiado borracho para levantarse y que estaba allí tendido. Le di una bofetada furioso: «¿Te haces el muerto?». Pero seguía herido. Tenía rasguños de todos los tamaños por todo el cuerpo y grandes manchas de sangre en las palmas de las manos, las rodillas y los codos.
Daba un poco de miedo. La noche de octubre era fría y la brisa marina era fresca. Lo ayudé a levantarse, sintiendo que tenía la piel fría, así que me quité el abrigo y se lo puse. Hermano Nico. Intenté ayudarlo a levantarse, pero de repente se giró de lado y, como asustado, me abrazó el cuello. De verdad me van a dejar sola. ¿Cómo puede ser?, dije con impotencia. Además, no puedo dejarlos solas. ¿Y tú? ¿Seguirás dándome besos y abrazos? Apreté los labios. No me importa que sientas algo por él. Hermano Nico, me caí y me duele. Mateo siempre ha tenido mal carácter y no podía hablar bien. Cuando mi madre y el tío Pedro se casaron, vivíamos juntos. Era muy joven entonces, y siempre sabía cómo sacarme de quicio. Si lo molestaba, se enojaba conmigo; si era amable con él, nunca me decía una palabra amable. Pero al ser torpe, poco a poco me fue atrayendo a su círculo. Más tarde, en el funeral de mi madre y el tío Pedro, mi molesto padre se acercó y me pidió con impaciencia que lo acompañara. Santiago, sabiendo que no quería ir, se paró frente a mí, diciendo que él me cuidaría. Mateo, en cambio, me seguía a todas partes, agarrando con fuerza el borde de mi camisa, con las palmas sudorosas empapando la tela. Estaba claramente aterrorizado de que me fuera, con el rostro fruncido, pero sus palabras fueron: vete. Si te vas, ni se te ocurra volver. No hay lugar para ti en esta familia. Fue Mateo quien se negó a ceder, quien empezó a coquetear conmigo, dejándome completamente indefensa. Vale. Me incliné y lo besé en la frente. Al instante, como si recibiera algún tipo de permiso, me tocó la cara y me besó en la boca. Sus palmas estaban cubiertas de polvo y sangre, dejando mi cara sucia. Pero no me importó. Su lengua, impregnada del dulce aroma a alcohol, se enroscó contra mí. Lo aparté, pero de alguna manera encontró la fuerza para abrazarme fuerte. Cuando volví a levantar la vista, vi marcas de lágrimas en su rostro, lágrimas que brotaban de sus pestañas temblorosas. Me resigné a su destino y dejé que me besara. No sé cuánto tiempo nos besamos, pero al levantar la vista, me di cuenta de que Santiago estaba de pie no muy lejos. Su sombra era alargada bajo la farola, su expresión borrosa, solo sus hermosos ojos, tranquilos y profundos. Póntelo, llévalo al hospital para que lo traten. Se acercó y me dio la chaqueta de Mateo para que se la pusiera, luego, con mi ayuda, lo cargó en su espalda. Mateo, probablemente cansado, abrazó obedientemente el cuello de su hermano y susurró: hermano. Santiago, sí. Pero Mateo no dijo nada más. Apoyó la cabeza en el hombro de Santiago y cerró los ojos. 18. Esa noche tuve un sueño. Se trataba de algo que sucedió hace muchos años. Durante su primer año de preparatoria, Mateo vivió una intensa rebeldía adolescente. Se pasaba el día con una pandilla de vándalos afuera del colegio, faltando a clases, colándose en cibercafés, metiéndose en peleas, fumando y haciendo prácticamente cualquier otra cosa. Mi mamá y el tío Pedro nos dejaron una casa y algo de dinero, lo que nos salvó a los tres hermanos de vivir en la calle y en la pobreza, pero no nos abrió un camino fácil hacia el futuro. Santiago era un hombre brillante. Empezó su propio negocio justo después de graduarse de la universidad. Su carrera estaba en una etapa muy difícil, y la rebeldía de Mateo lo estaba agotando. Perdió los estribos en casa por primera vez. Cuando Mateo se metía en problemas, lo hacía arrodillarse y le daba nalgadas con una regla. La regla era lo que el tío Pedro usaba para darnos nalgadas en las palmas cuando nos portábamos mal. Claro, yo siempre obedecía, y era Mateo a quien le daban nalgadas. El tío Pedro no se atrevía a ser cruel. Simplemente ponía cara seria y fingía ser amable. Mateo siempre sonreía después de los azotes. Esa vez, Santiago le dio a Mateo una nalgada diferente. Llevábamos ropa abrigada en invierno, pero Mateo se quitó la ropa después, dejando al descubierto su espalda manchada de sangre. Vi que parecía que iba a matar a golpes a Mateo, y me asusté. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya me había abalanzado sobre él, y Santiago no tuvo tiempo de retroceder, golpeándome. Mateo no se movió ni dijo una palabra hasta que me golpeó. Entonces me abrazó rápidamente y me preguntó si estaba bien. Pero después de preguntar, como si temiera ser demasiado cortés, dijo con impaciencia: ¿quién te pidió que fueras amable? Fuera de aquí. No te lastimes y Santiago se enfade, y luego me eches la culpa de tus errores. Mateo, dijo Santiago, bajando la voz. Todavía te niegas a admitir tu error, ¿verdad?
Mateo frunció los labios en silencio y Santiago volvió a levantar la mano para golpear. Rápidamente bloqueé su mano y grité, «Hermano». Santiago me miró con los ojos cansados e inyectados en sangre. Dijo, «Quítate del camino». No lo hice y volví a gritar, «Hermano». Santiago me preguntó, «¿Quieres arrodillarte aquí con él, verdad?» Su voz era la de un hombre completamente lívido, carente de emoción. Dije, «Lo vas a matar a golpes». Mateo siguió gritando, «Que me mate a golpes». Después de todo, ustedes dos son hermanos. «Cállate», grité, y luego miré a Santiago con ojos suplicantes. Por una vez, Santiago no pareció compadecerse de mí. No volvió a golpear a Mateo. Dijo fríamente, «Si quieres arrodillarte, arrodíllate con él». Luego entró en el estudio. Mateo era terco. Le dije, «De acuerdo, deja de arrodillarte. No te golpearé más. Regresemos a la habitación». Se negó. Dijo, «Vuelve tú solo». Ensangrentado por las heridas, se arrodilló toda la noche en el frío invierno, y yo me quedé con él toda la noche. Al amanecer, le dio fiebre alta. No era solo un resfriado, sino la inflamación de sus heridas. La fiebre era intensa, e incluso se apoyó en mí, delirando sin parar. Llamé rápidamente a Santiago. Santiago también se había quedado despierto toda la noche en el estudio. Estaba exhausto, haciendo un esfuerzo excesivo. En cuanto llevamos a Mateo al hospital, palideció, se apretó el pecho y se desmayó. Lo llevaron de urgencias. Ese día hacía un frío glacial. De pie en urgencias del hospital, sentí que el mundo era una gigantesca bodega de hielo. La gente se movía a mi alrededor, tantas figuras, tantas voces, que fluían a mi lado como agua. Todo me oprimía como una enorme presión y no podía respirar. Sentía miedo y culpa. Miedo de perder a alguien y culpa de ser la única a salvo y no poder compartir el dolor de nadie más. Los sueños distorsionaban y exageraban la realidad, y mis emociones se multiplicaban. ¿Debería ocuparme primero de Santiago o de Mateo? En ese momento de total desconcierto, desperté, casi asfixiándome. Alguien me sujetaba por detrás, con el brazo firmemente alrededor de mi cintura. Con razón me quedé sin aliento en el sueño. Luché por apartar un poco el brazo, pero la persona detrás de mí se inclinó hacia adelante de nuevo, como insatisfecha. Era Mateo. Ayer en el hospital, mientras le daban la medicación, ya se había mareado y se quedó dormido apoyado en el hombro de Santiago. Cuando por fin volvimos al hotel, nos preocupaba dejar solo a un hombre borracho, así que no lo pusimos en la habitación recién inaugurada de abajo. Santiago incluso ayudó a Mateo a cambiarse de ropa y le escurrió una toalla para secarle el sudor de la cara y el cuerpo. A lo largo de los años, nos cuidó con paciencia mientras crecíamos. Después de ducharme, me acosté y me quedé dormida, con la cabeza hundida en la almohada. No sé cómo logramos dormir los tres juntos hasta que desperté. Primero, me di cuenta de que Mateo me abrazaba, luego sentí que alguien al otro lado retiraba las sábanas, haciendo que el colchón a mi lado se hundiera. Solo entonces me di cuenta de que estaba durmiendo en medio. «Hermano», toqué a la persona que estaba a mi lado. «¿Por qué te despiertas tan temprano? Te ves tan sudado. Levántate y busca el control remoto para encender el aire acondicionado». Santiago me acarició el pelo ligeramente húmedo. Me sentí un poco culpable. ¿Hay mucha gente? ¿No dormiste mucho en toda la noche? No, vuelve a dormir. Se inclinó para besarme. No pude evitar devolverle el beso, separándome de los brazos de Mateo y acercándome a él. Después de besarnos un rato, Santiago lo enganchó del brazo y me atrajo hacia su cuello. «Vale, pórtate bien». «Hermano», lo abracé fuerte. «Recuerdo cuando mamá y el tío Pedro se fueron, tú hacías lo mismo, cuidándonos a los dos por la noche». Santiago se rió. «Sí, es porque siempre lloran a escondidas y no pueden dormir bien. Obviamente es Mateo, el que llora a escondidas, y yo siempre estoy ahí para él». «Sí, vale. Mateo es un tigre de papel. De hecho, Nico es más fuerte que él». Durante un rato, ninguno de los dos habló. Hasta que volví a hablar, hace unos años, soñé con que los hospitalizaron juntos. Santiago dijo con dulzura, «Sí». Estaba muy asustado y muy triste en ese entonces. «Hermano, no importaba quién de ustedes estuviera enfermo o sufriendo, no podía quedarme al margen. ¿Lo entiendes?» Santiago guardó silencio. Después de un momento, me levantó la cara, me miró y preguntó en voz baja, «Entonces,
¿Qué quieres que haga? Bajé las pestañas y las volví a levantar, armándome de valor para preguntar, hermano, ¿aceptarás lo que te pida? Lo intentaré. No puedo estar contigo. ¿Y Mateo? No puedo. Solo estaré con uno de ustedes. Para que no elijan. Dije, sí. Santiago suspiró suavemente, lo entiendo. Lo siento. No es tu culpa, y no hay nada correcto ni incorrecto. Sabes, muchas decisiones en este mundo están destinadas a no tener respuestas. Estoy dispuesto a darte esa libertad. Santiago me abrazó de nuevo y me dio un suave beso en la cabeza. Cuando Mateo despertó, Santiago ya había salido a comprar el desayuno. Tomó una camiseta y fue al baño a lavarse. Al salir, se acercó a la cama y se sentó. Tras dudar un buen rato, dijo de forma poco natural, vaya, anoche bebí demasiado. Lo interrumpí con una sonrisa, sí, lo sé. Dices que estás borracho y que no deberías tomarte en serio lo que dices. Lo sé. No te preocupes, no me lo tomaré en serio. Mateo se puso nervioso al instante. No, puedes tomártelo en serio. ¿Qué parte? Mateo abrió mucho los ojos. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Chasqueé la lengua. Hay gente que ahora mismo está intentando robarles las chicas a sus hermanos. Al recordar las atrevidas palabras que le había dicho a su hermano la noche anterior, el rostro de Mateo se iluminó de vergüenza. Pero enseguida recuperó la compostura. ¿No dijiste que no elegirías? ¿Cómo se puede considerar esto un robo? Como mucho, es una lucha por tu afecto. ¿Oíste eso? Me sorprendí por un segundo, y luego fingí decir, ¿entonces por qué estás tan feliz? No recuerdo haber expresado mi intención de elegirte. Pero esto me pone en la misma línea de salida que mi hermano. En ese instante, los ojos de Mateo brillaron. Es mejor que ustedes dos viviendo juntos, 1000 veces mejor. Entonces enséñame esa parte. Esa donde lloras y dices, sabía que no me elegirías. Me encanta. El rostro de Mateo se ensombreció. Mateo se sonrojó de nuevo. Estiró los brazos, me agarró de la cintura y me rodó hasta la mitad de la cama. Me rodé debajo de él y me pellizcó fuerte. Nicolás, no tientes a la suerte. Ja 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 ja. He estado reprimida durante tanto tiempo porque él me domina. Ahora que el secreto se ha levantado, tendré muchas oportunidades para tentar a la suerte aún más. Fin.